Un saludo cordial a todos. En esta oportunidad desarrollaremos el siguiente ejemplo, cuyo enunciado dice lo siguiente. Un calefactor de Nicromel disipa 500 watts. Eso significa una potencia, ¿verdad? Cuando la diferencia de potencial aplicada es de 110 voltios. Vamos a colocar aquí en los datos 110 voltios. Y el alambre está a una temperatura de 800 grados centígrados. Significa que tengo una temperatura de 800 grados centígrados. Luego me preguntan cuánta potencia se disiparía si la temperatura se mantuviese a 200 grados centígrados. Significa, estamos hablando de un valor equivalente. Bajo otra perspectiva, la temperatura es de 200 grados centígrados. Y me están preguntando cuál sería esa nueva potencia disipada. Por inmersión en un baño de aceite enfriante. Por esa razón la temperatura ha disminuido. La diferencia de potencial aplicada es la misma. Significa que en esta nueva condición yo sigo teniendo los 110 voltios. El coeficiente de temperatura a 800 grados centígrados, ese dato es muy importante, puesto que me establece a mí la temperatura de referencia. Tiene un valor de 4 por 10 a la menos 4 sobre grados centígrados. ¿Por qué razón es importante que me estén dando ese coeficiente de temperatura a 800 grados? Significa que todos los valores de los datos que yo tengo a 800 grados son la referencia. Esta es la potencia de referencia, el voltaje de referencia y la temperatura de referencia. Puesto que cuando nosotros analizamos las ecuaciones de resistencia y resistividad en cuanto al coeficiente térmico, nosotros tenemos que saber cuál es nuestra referencia. Ahora bien, para poder desarrollar el ejercicio vamos a combinar dos temas. Primero tenemos que comenzar recordando cuál es el análisis que se realiza para resistencias que se ven afectadas por coeficientes térmicos. La ecuación es la siguiente. La nueva resistencia es igual a la resistencia a la temperatura de referencia multiplicando a 1 más el coeficiente por un delta de temperatura. Ese delta de temperatura se define como la nueva temperatura menos la temperatura de referencia. Así que esta es la ecuación base para resolver nuestro ejercicio. Sin embargo, nosotros sí estamos hablando de temperaturas, sí estamos hablando de coeficientes de temperatura, pero no tenemos valores de resistencias, o al menos no directamente. Por esa razón yo tengo que recordarme de diferentes aspectos. Para empezar, la potencia sabemos que es corriente por una diferencia de potencial. Sin embargo, cuando nosotros analizamos la potencia en una resistencia, o la pérdida por efecto Joule, también podemos nombrar o redibujar nuestra fórmula. Debemos recordar que por la ley de Ohm la corriente es lo mismo que decir diferencia de potencial sobre resistencia. Y todo eso por una diferencia de potencial. Por esa razón yo puedo decir que la diferencia de potencial al cuadrado sobre la resistencia es igual que la potencia. ¿Por qué razón utilizo esta fórmula? Porque si nos fijamos en los datos, estamos hablando de potencias, estamos hablando de diferencias de potencial y en la ecuación de acá a la par nosotros requerimos resistencias. Por lo tanto, yo puedo despejar de acá la expresión y obtengo que la resistencia se define como una diferencia de potencial al cuadrado sobre la potencia. Así que puedo sustituir este valor en mis dos expresiones. En la primera sería la diferencia de potencial al final sobre la potencia al final. Y en la segunda sería la diferencia de potencial de referencia sobre la potencia de referencia. Todo ello multiplicado por 1 más el coeficiente t menos t sub 0. Y a partir de aquí nos podemos dar cuenta que ya tenemos todos los datos. ¿Por qué razón? Primero, la diferencia de potencia al inicio y luego a ambas temperaturas bajo este ejercicio es el mismo. Significa que estas diferencias de potenciales se pueden simplificar. La potencia al final es lo que yo quiero saber. Tengo la potencia de referencia
tengo el coeficiente, tengo el delta de temperatura, ya tengo todo para poder despejar la potencia. Bajo este punto de vista solamente necesito despejar. Por lo tanto, el P sub 0 lo puedo mandar acá a multiplicar. La potencia lo mando acá a multiplicar. Finalmente, todo este factor está multiplicando. Al otro lado pasaría a dividir. Y yo puedo encontrar entonces que la potencia es igual a la potencia inicial sobre 1 más alfa de la temperatura menos la temperatura de referencia. Y bajo esto solo tengo que sustituir los datos. Los 500 watts sobre 1 más alfa, que tiene un valor de 4 por 10 a la menos 4 sobre grados centígrados, por la diferencia de temperatura. La temperatura T son 200 grados centígrados, menos la temperatura de referencia son 800 grados centígrados. Por lo tanto, yo puedo reescribir todo esto como menos 600 grados centígrados. Por lo tanto, podemos ver que las unidades de grados centígrados se eliminan y solo tendríamos como unidades watts. A la hora de colocar estos datos en la calculadora, la potencia nos entrega un valor de 657.89 watts, los cuales los podríamos aproximar a 658 watts. Y esta es la respuesta a la potencia que se disipa a una temperatura de 200 grados centígrados bajo las condiciones dadas.